rogarle que tome su Biblia y la abra, por favor, en Génesis, en el capítulo 50. Génesis, capítulo 50. Voy a hacerles una pregunta que estoy seguro que nos las hacemos con bastante frecuencia. La hemos hecho con anterioridad desde el púlpito y vamos a hacer esta pregunta nuevamente. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Estoy seguro que usted se preguntaba en algún momento de su vida, en alguna etapa, ¿dónde está Dios? La pregunta es, ¿dónde está Dios cuando pasamos por un momento difícil? ¿Dónde está Dios cuando pasamos por un momento difícil? Podemos contestar esta pregunta de muchas maneras. No podemos decir que hay una sola respuesta acertada para ella. La realidad es que somos golpeados por personas más de lo que esperamos. Enfrentamos momentos de dificultad más de lo que quisiéramos. Estamos de pie y no sabemos ni siquiera cómo. Muchas veces no tenemos el deseo de continuar en esta trayectoria de la vida. Hemos perdido la alegría, la iniciativa y el ánimo. En Génesis, ¿dónde? En Génesis encontramos una poderosa historia. ¿Qué clase de historia? Poderosa. En Génesis encontramos una poderosa historia sobre cómo mantenernos animados. Es la historia de José. A pesar de enfrentar numerosas pruebas y traiciones, ¿qué enfrentó José? Pruebas y traiciones. A pesar de enfrentar numerosas pruebas y traiciones, José se mantuvo firme en su fe. ¿Cómo se mantuvo? Firme en su fe. Desde que sus hermanos lo vendieron como esclavo hasta que lo encarcelaron injustamente, José soportó años de dificultades. La historia de José nos enseña la importancia de mantener la esperanza y la perseverancia, incluso ante la adversidad, sabiendo que el plan de Dios es mayor que nuestras propias circunstancias. Génesis, capítulo 50, verso 20. José está hablando con sus hermanos después de la muerte de su padre Jacob. Y él les dice, lea conmigo, ustedes, sus hermanos de sangre. No importa que haya sido de media sangre, no, de sangre. Ustedes se propusieron hacerle mal. ¿Qué se habían propuesto los hermanos de José? Hacerle mal, hacerle daño. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios, y si usted puede en su Biblia circule esa palabra, pero, es lo que marca la diferencia. Ese es el punto de partida para todo creyente en Jesucristo. Nosotros debemos de saber colocar un pero en las dificultades. Debemos de aprender a marcar un pero en la tragedia, en la desesperanza, en el dolor. Pero Dios, ¿quién? Dios. Si hay algo que debemos de estar conscientes es de Dios. ¿De quién debemos de estar conscientes? De Dios. Aunque aparentemente Dios no esté presente, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Cuántas cosas dispuso Dios para bien? Todo. Me humillaban, se burlaban de mí, me despreciaban, me odiaban, me metieron en un pozo sin agua, me dejaron ahí,
Me sacaron para venderme como esclavo. Llegué a una tierra desconocida, una tierra lejana. Me levantaron calumnias. Nuevamente me encerraron en la cárcel. Y digo nuevamente porque el pozo fue una cárcel. Injustamente. Pero todo eso, está diciendo José, pero todo eso Dios lo dispuso para bien. ¿Qué perspectiva? No de la vida, de Dios. ¿Qué perspectiva? ¿Qué manera de visualizar a Dios? Él, continúe con sus ojos en el verso 20, Él, ¿quién? Él, Él me puso en este cargo después de los desprecios, después de la humillación, después del maltrato, después de la traición, después que lo vendieron como esclavo, después que estuvo preso, después de años de tragedia, de dolor. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Este pasaje, este corto versículo, mis amados hermanos y hermanas, resume, sintetiza el notable poder de Dios. No cualquier forma de poder redentor. ¿Qué clase de poder? Redentor. Sobre la vida de José para encontrar propósito y esperanza en medio de las pruebas. Recordándonos, porque eso es lo que la palabra de Dios hace, recordarnos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Recordarnos. La palabra de Dios nos refresca. Recordándonos que incluso en nuestros momentos más oscuros, usted se imagina la oscuridad en la que estaba José en aquel pozo, en el fondo de aquella cisterna seca. Usted se imagina en la oscuridad que José se encontraba en aquel calabozo en el cual había sido encerrado injustamente. La humedad. Y quién sabe cuántos animales lo acompañaban. Indeseables. Porque otra cosa es que estés con tu mascota. Pero aquí no eran las mascotas de José las que le acompañaban a él en aquella mazmorra. Usted se imagina, ¿puede usted poner su imaginación a funcionar? Tenemos que hacerlo. Al leer pasajes como estos de la palabra de Dios, tenemos nosotros que imaginarnos el sufrimiento por el cual José atravesó, a pesar de haber recibido sueños extraordinarios, sueños de grandeza. Por eso sus hermanos lo despreciaban. ¿Y dónde habían quedado todos esos sueños? ¿Dónde habían quedado todas esas visiones que Dios le había dado? Sueños por los cuales su padre le había llamado la atención. ¿Y quién tú te crees, muchachito? ¿Crees que tu mamá y yo nos vamos a postrar delante de ti? Esas fueron las palabras de su papá. ¿Dónde entonces habían quedado todos esos sueños? Dios, ¿quién? Dios, ¿quién? Dios puede hacer el bien y cumplir sus planes más grandes. Eso es lo que este pasaje nos debe de recordar, que Dios cumple sus planes. Siempre se va a tomar su tiempo y lo va a hacer a su manera. Pero Él va a cumplir sus planes. ¿Qué va a cumplir sus planes? Dios. El título de lo que quiero compartir con ustedes es: Dios dispone todo para bien.
Dios dispone todo para bien. Y hoy quiero que profundicemos, que nos adentremos en la historia de José, un hombre cuya vida es un testimonio del poder redentor de Dios, del poder salvador de Dios. Eso es lo que la historia de José nos debe de recordar, que Dios tiene poder para redimirnos, Dios tiene poder para rescatarnos, Dios tiene poder para salvarnos. ¿Para qué tiene poder Dios? Para salvarnos. Desde la traición y la esclavitud hasta el liderazgo y la reconciliación, la historia de José es un rayo de esperanza. ¿Qué es la historia de José? Un rayo de esperanza. Usted se sienta desconsolado, se siente adolorido, se siente traicionado, se siente desanimado. Vamos a la historia de José, mis hermanos. Son muchas las veces que oigo personas que dicen: usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Usted no sabe lo que me han hecho. Yo no me imagino y yo no sé si no me contás. Pero Dios sí sabe. ¿Quién sabe? Dios. Dios sí sabe. Y es por esa razón que Él ha plasmado en las páginas de este libro, de la Biblia, historias como esta. Porque Él sabe por las circunstancias que vas a atravesar. Y Él no quiere que tú y yo, que nosotros atravesemos por esas circunstancias solos. Él desea caminar con nosotros. ¿Quién desea caminar con nosotros? Dios. ¿Quién desea caminar con nosotros? Dios. Y este rayo de esperanza es para todos. Para todos. ¿Para quién es este rayo de esperanza? Para todos. Y es para todos aquellos que se sienten perdidos y se sienten abandonados. La vida de José estuvo llena de desafíos. ¿De qué estuvo llena la vida de José? De desafíos. Se nos olvida cuando nosotros nos adentramos en la historia de José y comenzamos a leer cómo Dios lo bendice. Y dejamos atrás el sufrimiento y dejamos atrás el dolor. Mis hermanos, no llegamos a la bendición sin que José haya pasado por el dolor y por el sufrimiento. Y su vida estuvo llena de desafíos, pero a pesar de todo, diga conmigo, a pesar de todo, descubrió su propósito. José descubrió su propósito. A pesar de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos y de enfrentar acusaciones injustas, José se mantuvo firme en su fe. Reconoció que Dios, y esto es importante, reconoció que Dios tenía un plan más grande para su vida, incluso en medio de la adversidad. En los momentos más oscuros de su vida, José encontró esperanza. ¿Qué encontró José? Esperanza. En el fondo de aquella cisterna, en el fondo de aquella mazmorra, de aquella prisión, José encontró esperanza. A pesar de estar encarcelado y olvidado, se aferró. ¿Qué hizo él? Se aferró, se agarró, convencido a la creencia que Dios estaba con él. Fíjense bien, José estaba convencido de que a pesar de lo que él vivía, Dios no lo había dejado solo. Dios no lo había desamparado. A pesar de que Dios no podía ver a Dios, él estaba convencido
de que Dios estaba con él. Este convencimiento produjo una esperanza. ¿Qué produjo el convencimiento? Esperanza. Esperanza. Este convencimiento produjo una esperanza inquebrantable que sostuvo a José a través de años de dificultades. Diga conmigo años. Años. Diga conmigo años. Años de dificultades. Esto no fue asunto de un día. Esto no fue asunto de una semana o de un mes. Fueron años. Años de dificultades. Hasta el día en que se cumplieron las promesas de Dios. El día de José culminó con una profunda comprensión de la vida. En el momento que estamos atravesando por la pena y por la angustia, no entendemos. Les estoy diciendo que fue en la etapa final de su vida que José logró comprender que Dios estuvo obrando todo el tiempo. Dios estuvo obrando todo el tiempo. Lo que sus hermanos pretendieron hacer para mal, Dios lo usó para el bien. Y en última instancia, salvó innumerables vidas gracias al plan redentor de Dios en el cual confió José. Esta revelación transformó la perspectiva de José, permitiéndole ver la mano de Dios orquestando cada detalle en su vida. No se hace necesario que nosotros contestemos nuestra pregunta: ¿dónde está Dios cuando estamos pasando por un momento difícil? A la luz de la palabra de Dios, no a la luz de las opiniones de las personas, ni aún a la luz de nuestra propia opinión. ¿Dónde está Dios? Hay tres lecciones que sacamos de Génesis 50:20. Tres lecciones que sacamos de Génesis 50:20. ¿Cuál es la cita? Génesis 50:20. Dígale al que está al lado suyo, Génesis 50:20. Hay tres lecciones que sacamos de Génesis 50:20 para mantenernos animados, motivados en esta vida, a pesar de todo el mal que nos rodee. La primera lección a la luz de Génesis 50:20. Primera lección: es necesario reconocer el propósito de Dios. Es necesario reconocer el propósito de Dios. ¿Me oyes, joven? ¿Me escucha, adulto? Es una necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, sin importar la edad que tengamos. Tenemos que reconocer que Dios tiene un propósito para todo. Diga, para todo. Para todo lo que pasa en nuestra vida. Nuestras pruebas y tribulaciones no carecen de significado. Ese momento difícil por el cual usted está viviendo tiene un significado, tiene una lección. ¿Qué tiene? Tiene una lección. Hay una pregunta que tenemos que hacernos, y es: ¿qué Dios me quiere enseñar? ¿Qué Dios me quiere enseñar? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué Dios me quiere enseñar? Entonces, nuestras pruebas y tribulaciones no carecen de significado, sino que sirven para moldearnos para el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Qué hace Dios a través de las pruebas? Nos moldea, nos transforma. ¿Para qué? Para usarnos. ¿Para qué? Para usarnos. Si hay algo que tenemos que hacer a la luz de esta lección, es
tomar tiempo. ¿Qué hay que hacer? Tomar tiempo. Tenemos que tomar tiempo para buscar la guía de Dios, para de esa manera descubrir el propósito que Dios tiene para dicha situación. Sea lo que sea por lo cual estás atravesando, detente. No te apresures, no actúes alocadamente, detente a hablar con Dios. Pídele que te muestre, que te enseñe, que te permita ver cuál es el propósito que Él tiene para esa situación específica. Porque no todas las situaciones tienen el mismo propósito. Entonces tenemos que pausar en la vida y pedirle a Él que nos guíe a descubrir el propósito que Él tiene para dicha situación. Lo segundo que tenemos que hacer es confiar. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar. Confiar en que incluso ante la adversidad, ante la pena, ante el dolor, Dios está obrando todas las cosas para bien. Lo dijo José a sus hermanos. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios está en medio de esto. Cada una de las situaciones por las que nosotros pasamos tienen un propósito único, ordenado por Dios. Una vez que descubrimos el propósito de Dios, encontramos esperanza. ¿Qué encontramos? Esperanza. Y esa es la segunda lección para mantenernos animados, motivados en la vida, a pesar de todo el mal que nos rodee. La segunda lección: es necesario mantener la esperanza. Es necesario mantener la esperanza. ¿Cuál es la segunda lección? Mantener la esperanza. A pesar de que nuestras circunstancias pueden parecer las más terribles. Esa es nuestra naturaleza. Nos parece que somos los únicos que estamos viviendo esa experiencia y que nadie más sobre el planeta Tierra en toda la historia de la humanidad ha vivido algo como lo que nosotros estamos viviendo. Esa es un engaño, una mentira de Satanás y de sus demonios. Pedro lo dice en una de sus epístolas: hay muchos hermanos que están viviendo lo mismo que ustedes están viviendo. Y eso nos debe de servir de consuelo y nos debe de servir para consolar. ¿Para qué nos debe de servir? Para consolar a otros. A pesar de que nuestras circunstancias pueden parecer las más terribles, podemos encontrar esperanza en la fidelidad de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar esperanza? En la fidelidad de Dios. No va a ser en el televisor, en ese programa que nos gusta ver. Podemos entretenernos un rato, no es pecado, mientras el programa sea sano. Encienda la televisión. Vamos a encontrar esperanza en la fidelidad de Dios. Él es el castillo fuerte de nuestras almas, que nos brinda fortaleza y consuelo en tiempos de dificultad. Entonces, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cultivar un profundo sentido de esperanza en las promesas de Dios. Tenemos que cultivar un profundo sentido de esperanza en las promesas de Dios. Para poder hacer eso, tenemos que acudir a las Escrituras. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer cuáles son las promesas que Dios nos ha hecho, para que así podamos entonces nosotros, en medio de la dificultad, mantener la esperanza. Dejemos que nuestra fe sea un faro de luz. ¿Qué debe de ser nuestra fe? Un faro de luz. Hay muchas personas en este mundo que no tienen esperanza. Están perdidos, están sin Cristo, están amargados, están desalentados. Hay mucha gente que se quita la vida porque no ha encontrado propósito y no tienen esperanza en Dios. Nosotros, diga nosotros, diga que está al lado suyo, nosotros debemos
de permitir que nuestra fe sea un faro de luz en medio de las tormentas de la vida, sabiendo que Dios es fiel para cumplir todo lo que ha hablado en su palabra. La tercera lección para mantenernos animados, motivados en la vida a pesar de todo el mal que nos rodee, es necesario confiar en que Dios está obrando. Confiar en que Dios está obrando. Tenemos nosotros que tener esa confianza. José tuvo esa confianza. Ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. José confiaba en que Dios estaba obrando, Dios estaba actuando. Nosotros debemos de confiar en que Dios está obrando. Confiemos en que Dios siempre está obrando, tejiendo un hermoso tapiz de redención y de gracia. Confiar de esta manera es confiar en la soberanía de Dios. Es estar convencido de que Dios está en control y de que nada, absolutamente nada, se ha salido de sus manos. Que Él tiene toda nuestra vida, toda circunstancia en sus manos. Y que Él está dirigiendo todo, absolutamente todo lo que nos está pasando. Es así, solamente así como usted y yo podemos descansar en que Él está obrando detrás de la cortina para nuestro bien. ¿Sabe lo que tenemos que hacer cuando no vemos a Dios actuando en nuestra vida? Tenemos que sentarnos a buscar evidencias. Siéntese, mi hermano, siéntese, mi hermana, y piense en evidencias de que Dios está obrando en su vida. Que Dios ha estado obrando en su vida y que Él no deja de obrar en su vida, incluso en medio de las pruebas. ¿Dónde está Dios cuando estamos pasando por un momento difícil? Dios está continuamente interviniendo. ¿Qué está haciendo Dios? Interviniendo. Nunca deja de hacerlo. Incluso cuando su presencia no sea evidente, Dios trabaja detrás de las cortinas. Así como la historia de José, mis amados hermanos y hermanas, apunta al plan redentor de Dios, la máxima expresión del amor y el propósito de Dios se encuentran en Jesucristo. ¿Dónde se encuentra la máxima expresión del amor de Dios? En Jesucristo. A través de su muerte y su resurrección, Jesús ofrece perdón de pecados, vida eterna y abundante a todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en Él. Independientemente de nuestros pecados pasados o nuestras luchas presentes, Dios nos invita a encontrar propósito, esperanza y confianza en Él. Si usted nunca ha aceptado a Jesús como su Salvador, quiero hacerle un llamado por parte de Dios. ¿Por parte de quién es el llamado? De Dios. A que se arrepienta de sus pecados, se vuelva a Dios y crea en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma. Si usted se siente distante de Dios y desea renovar su compromiso con Él, le invito a que se acerque a Él en este momento para hablar con Él. Que hoy, diga, que hoy sea el comienzo de un nuevo capítulo en su viaje con Dios, donde usted descubra la plenitud de su propósito, la plenitud de la esperanza, y la plenitud de su presencia, la presencia de Dios en su vida.
Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Le invito a cerrar sus ojos para tener un momento de oración.